Bienvenidos a un nuevo video. La aplicación de iMessage sin dudas es la aplicación que más utilizamos los usuarios de iOS o los que estamos dentro del ecosistema de Apple. Hoy les voy a estar mostrando 5 trucos bastante básicos, pero que no todos conocen en esta aplicación. Si estás comenzando en este mundo de los productos Apple, acabas de comprar un iPhone o simplemente tienes un iPhone desde hace bastante tiempo, pero no eres muy experto, te voy a mostrar 5 trucos que te van a ayudar muchísimo en el día a día. Una de las nuevas funciones o novedades que llegó con el sistema operativo es la posibilidad de tener los contactos con los que más hablamos pineados o en estos widgets que se crean dentro de la aplicación en la parte superior. Voy a subir el brillo un poquito para que sea mejor para ustedes. ¿Cómo nosotros movemos la ubicación de esos contactos sin tener que borrarlos, sin tener que irnos a editar? Pues lo único que tenemos que hacer es presionar sobre el contacto y van a moverlo hacia cualquier sitio dentro del apartado donde tenemos los widgets. Parece algo sencillo, pero en realidad es muy útil porque yo he tenido que mover en ocasiones contactos con los que me comunico mucho más frecuente y por eso los tengo en posiciones estratégicas, podría decir, para acceder más fácil a ellos. Otro de los trucos es escribir dentro de un mensaje sin utilizar el teclado. ¿Cómo vamos a escribir si necesitamos el teclado? Pues sí, es posible. Vamos a entrar en un mensaje para redactar uno nuevo. Por supuesto, deberíamos utilizar el teclado para escribir. ¿Cómo vamos a escribir sin el teclado? Pues solo girando el teléfono. Aquí van a ver esta opción que tenemos. Podemos escoger entre las respuestas predeterminadas que ya tiene la aplicación o simplemente escribir nosotros aquí. Y listo, así podremos enviar el mensaje y el mensaje se va así. No usamos el teclado. Podemos hacer una firma o para lo que sea. Puede ser útil en algunos casos, así que este es un truco muy bueno. Otro de los trucos que tenemos es la posibilidad de traducir mensajes dentro de la aplicación sin salirnos, sin ir a una aplicación de terceros para poder llevarlo a nuestro idioma. Solo presionamos sobre el mensaje, después vamos a traducir. Y aquí nos va a poner automáticamente el mensaje en español o en el idioma que ustedes seleccionen. Si quieren cambiar el idioma, solo le dan aquí en cambiar idioma y ya podrán traducir todos los mensajes que le entren en su dispositivo. Es muy útil este truco. Se puede usar en todas partes del sistema operativo, no solo en la aplicación de mensajes. En caso de que ustedes estén en algún grupo de iMessage o tengan un contacto que está enviando mensajes y quieren parar esas notificaciones o más bien lograr de que no suene su teléfono, pero no quieren tenerlo en silencio, simplemente silenciar esa notificación, pues es muy fácil como lo van a hacer. Van a ir a la conversación o el contacto del cual quieren silenciar, lo presionan y aquí le van a dar ocultar notificaciones. Una vez que le den ocultar notificaciones, todas las demás estarán sonando, pero no ese contacto específicamente. Cuando quieran tenerlo de vuelta, pues presionan nuevamente y le dan mostrar alertas. Y de esta forma ya activaron nuevamente lo que es la notificación específica para ese contacto. Los emojis se usan muchísimo dentro de la aplicación de iMessage y les voy a mostrar cómo ustedes pueden colocarlo en una parte del mensaje sin necesidad de enviarlo. Para eso van a entrar a la conversación, después presionan aquí en los stickers. Este sticker, por ejemplo, yo lo voy a coger y lo voy a mover aquí, pero quiero darle una ubicación, lo voy a virar un poco y ahí está. Miren cómo lo puse. Esto se ve bastante bien, a mí me gusta muchísimo. Pueden hacerlo con todos los stickers que ustedes quieran. Si ya tienen los stickers activados o en la aplicación o si ya configuraron su emoji, pues pueden comenzar a utilizarlo también de esta forma. Son trucos bastante básicos, bastante simples y creo que no muchos lo saben. Así que yo espero que el video les haya gustado. Apoyen con un me gusta si ha sido así y suscríbanse que es gratis. Esto es Solo Smart Tech, nos vemos en un próximo video.